Buenos días, buenos días. ¿Se escucha bien? No, no se escucha bien. Bueno, ya está mejor, ¿verdad? Muy bien. Hay que hacer los ajustes técnicos antes de empezar. Pues me da gusto estar aquí con ustedes en este tiempo de celebración de Navidad y les deseo una feliz Navidad. Y es curioso, en este mes he estado en las 3 iglesias que están afectadas por un cambio de pastor. Eso es curioso. Y hoy nos toca el Salmo 110. Ya lo vieron en la escuela dominical. Y entonces este sermón puede ser muy largo porque es el texto del Antiguo Testamento que más se repite en el Nuevo Testamento. Y se repita o se cita 20 veces. Entonces hay 20 sermones de este salmo, porque se ponen en diferentes contextos. Y es muy importante que nosotros comprendamos este texto porque hace afirmaciones importantes acerca de Jesucristo. También es importante de notar que este salmo no es acerca de nosotros. Y a pesar de esto, estaba en la preparación, estaba escuchando a uno que estaba tratando de explicar el salmo y dice, pues el salmo indica que tenemos que tener santidad. Pues yo no digo que no tenemos que ser santos ni de tener santidad, sino en este salmo no está hablando de nosotros. Entonces este es un salmo que nos ayuda a comprender la identidad de Cristo. Y eso es muy importante que cuando leemos la escritura sepamos de quién está hablando. También me di cuenta que el salmo en la preparación estaba viendo que algunas personas pusieron en duda el autor del salmo. Y este salmo en particular no se puede tener dudas del autor, porque si un israelita común lo escribió, su señor sería el rey. Y si el rey dice, la frase del arranque, el Señor dijo a mi Señor, pues tenemos que saber de quién está hablando. Pero si es un súbdito en el reino de David, David sería el Señor. Pero no es una conversación entre David y sus súbditos, o Dios y David. Es una conversación distinto, y esto es importante que lo captamos bien, que este es un salmo de David. El título del salmo, Salmo de David, este es parte del texto en hebreo, es parte del texto del salmo. Y muchas veces nosotros pensamos que esta es una opinión, como los otros títulos en la Biblia que se ponen. A veces se ponen títulos a los salmos y encontramos que pensamos que este es otro título que indica la opinión de alguien que es un salmo de David. Sin embargo, en este caso, el salmo de David es un parte del texto bíblico más antiguo que tenemos de este salmo, y es una afirmación que David es su autor. ¿Vamos bien? Y ya leemos aquí en el salmo, y para entender este salmo tenemos que entender cuál es el plan de Dios para el hombre. Y nosotros a veces no hacemos las conexiones de toda la Biblia con este salmo. Entonces vamos a dar un poco del contexto bíblico global
antes de entrar exactamente en el Salmo. Y este salmo en particular es mesiánico, y este quiere decir que habla del Mesías o de Cristo, el ungido de Dios. Y tenemos que llegar a la conclusión de quién es Cristo, cuál es su función y cuál es nuestra relación con Él a la luz de este salmo. Y para hacerlo tenemos que ver el concepto del hombre y de este hombre en particular de que habla el salmo. Y para comprender esta figura escatológica tenemos que regresar al primer hombre, Adán, y ver su función antes del pecado. Entonces yo quiero que vemos a Génesis en capítulo 2, 28. Y dice 2:28, 27, vamos a leer 27. Dios creó al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Entonces aquí notamos que Dios hizo el hombre para sujetar al mundo, el mundo natural, a él. Y en cierta manera, pues, y su manera de dominar el mundo era de multiplicarse, y luego todo ser viviente iba a ser sujetados al hombre. Y este indica que este era el plan original de Dios, y Dios continúa con el plan, pero ya no tenemos este plan todos nosotros, porque el pecado entró al mundo. Y en Génesis 3 tenemos una interesante situación aquí, que dice que Adán y Eva, ellos fueron en Génesis 3:23, el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsado pues al hombre al oriente del huerto de Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, lo que era la fuente de la vida iba a ser, Adán fue expulsado, y en cierta manera quiere decir que Adán perdió su soberanía sobre la tierra, y en lugar de que la tierra fuera amigo y le ayudara a Adán, la tierra volvió a ser enemigo. Pero acuérdense que el plan original era que el hombre fuera soberano o virregente o virrey de Dios en la tierra. Y este plan continúa. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros ya no podemos ocupar este puesto. Entonces, este viene siendo el patrón desde Génesis, que el plan de Dios requiere que el mundo está sujeto a un hombre. Entonces, y esto lo vemos más adelante
cómo se desarrolla este concepto. También en Génesis 3:15, que es donde también marca el plan de Dios para el hombre, en el proto-evangelio, o la primera vez que el evangelio se expresa, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Estoy leyendo de la Nueva Biblia para los hispanos hoy o algo así. Pero la idea está claro de que aquí un simiente de la mujer va a derrotar la maldad. Entonces tenemos aquí dos puntos que van a ser trazados en la historia de la Biblia. Y este salmo, o sea que para comprender Salmo 110 es un resumen de toda la Biblia, así que se tiene que conectar todas las partes en el salmo. Entonces aquí tenemos la situación en que este plan de Dios también incluye el hecho de que un hombre va a derrotar la maldad. Entonces, este es el plan de Dios, que un hombre reina en la tierra y que un hombre va a derrotar la maldad que nace con el pecado de Adán. Entonces, esta forma el contexto. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos el progreso de este reino y cómo qué hace Dios para lograr que Cristo puede venir y cumplir este papel. Entonces, y este papel ya avanzamos más cuando llegamos a Génesis 12 y dice que vamos a leer a Génesis 12, los primeros 3 versículos. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y a causa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te gobiernan, que te bendigan, y al que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí está marcando una promesa a Abraham que también conecta a esta promesa, en que por medio de un descendiente de Abraham, toda la tierra va a ser bendecida. Entonces, es importante estos eslabones en la cadena para que podamos comprender la misión de Jesús. Y entonces, allá tenemos esta promesa. Y esto es lo que hemos estado leyendo, está marcando el hilo que va a conectar toda la Biblia. Entonces ya tenemos una esperanza de un soberano, un hombre que va a derrotar la maldad, y por medio de este hombre, esta bendición va a extenderse a todo el mundo. Y esta está hecha en las promesas y los primeros capítulos de Génesis. Y uno lee el libro de Génesis y no parece a veces que está hablando exactamente de este descendiente. Pero en Génesis está marcando que este descendiente sigue con su conexión a Abraham, y ellos logran establecerse como un país para llevar este descendiente, quien es Cristo, a llevar a cabo el plan de Dios. Entonces, y ya los detalles ya abundan mucho. También tenemos otra indicación en Génesis 49. Y esta indicación en 49 está en
el versículo 8 de Génesis 49. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Y más abajo, en el versículo 10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies. Entonces ya tenemos identificado de dónde viene este personaje de rey que va a gobernar a todo el mundo. Entonces, pero este es el eslabón. Entonces, eso es muy interesante, esta provisión. Y nosotros tenemos mucha prisa cuando oramos. Y uno dice, pues yo quiero que el Señor me dé un coche o un novio o quién sabe qué cosa. Pero creemos que es una máquina de café instantáneo. Pero cuando aquí tenemos esta promesa al tribu de Judá, ¿y cuántos años duró esta promesa antes de cumplirse? ¿Alguna idea? No, pero dice que el rey va a salir, o el mando, cuando llega el primer rey a cumplir esta promesa del tribu de Judá. El primer rey es David. Pues ¿cuánto es la distancia entre Israel o Jacob y David? ¿Cuántos años son? Son 900 años mínimo. ¿Vamos bien? Entonces, Dios no cumple sus promesas a vapor. ¿Me explico? Entonces aquí Dios es muy paciente. Pero ellos ya tienen esta esperanza de que un rey va a salir de este linaje y lo tenían que esperar 900 años. Acabamos de pasar la Navidad donde todos se intercambian regalos. Y siempre me dicen, apúrate con la meditación, papá, porque queremos los regalos. Somos seres humanos impacientes. Pero Dios es muy paciente. Y esta promesa es increíble porque de esperar 900 años. Y México fue conquistada casi 500 años. Fue conquistado y dominado por los españoles. Este era hace 500 años. Agrégale otros 400. ¿Y qué está pasando aquí en México? Son 900 años. Y sin embargo, la Biblia traza esta continua esperanza, no solo 900 años, sino 1900 años hasta Cristo. Porque David era 1000 años antes de Cristo. Y eso es muy importante captar que estas promesas no están hechas al día anterior. Son hechas años con anticipación. Y el hecho de que se cumplan, aún hace más importante estas promesas. Y nosotros vivimos, pues escuché un señor que dice, estamos atrapados en el crisis del presente. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué pasa hoy? Y muchas veces nuestra cultura es tan orientada al hoy que ya no se estudia la historia. Son pocos alumnos de la historia. Y sin embargo, como cristianos, aprendemos la importancia de la historia. Porque si no hay historia, no tenemos un mensaje para la gente hoy.
Es parte de nuestra rebeldía no conocer la historia, porque no tenemos conexión al pasado. Y luego se nota en Israel, pues ellos entraron a Egipto y ellos están sujetos, ya perdieron toda su soberanía, y viene un faraón que no conoce a José y los esclaviza. Y en lugar de ser reyes, ellos son súbditos y esclavos. Y después de casi 460 años, ellos salen de Egipto y luego ellos tratan de formar una nación. Y luego no lo hacen a vapor tampoco, son muchos años, casi 500 años, y ya están todavía con un gobierno tribal, no están unidos, no tienen un sistema de impuestos, no tienen un ejército, están todos confusos. Y los jueces, aunque reciben el Espíritu de Dios y libran al pueblo, no dan un liderazgo adecuado para evitar que el pueblo pecara. Y nada más muere el juez y el pueblo vuelve a pecar. Entonces, y luego por fin claman a un rey, y no claman a un rey para someterse a Dios, sino claman a un rey para ser como las demás naciones. Y Dios dice a Samuel: no han rechazado a ti como juez, sino me han rechazado a mí. Pero yo les daré un rey. Pero el rey, y Samuel hace una advertencia de qué hace los reyes. Los reyes vuelven a ser orgullosos. Y en Deuteronomio 17 dice que no debe ser el rey, y todos los gobernantes, no tienen que ser reyes, pueden ser presidentes, también hacen lo mismo. El rey acumula caballos, acumula oro y acumula mujeres. Y así son los reyes o los gobernantes hoy en día. Estaba en Tijuana y estamos platicando de esto, y enfrente estaba el Casino Caliente, y estaba el hipódromo, y estaba las mujeres. Todo estaba allí, cruzando la calle donde dábamos el taller. Enfrente estaba todo el imperio de Hankron. Pero tenemos este problema hasta la fecha en México y en todos los demás países. La gente se hacen líderes para ser ricos, para tener en abundancia lo que Dios les prohibió. Entonces necesitamos otro tipo de rey. Necesitamos otro tipo de gobierno. Y este gobierno, o sea que lo que pasa aquí en México no es nada nuevo. Y lo que Samuel dijo al pueblo: el rey va a cobrarles impuestos y va a llevar sus hijos a ser parte del ejército, y van a matar los hijos, y etcétera. Pero todo lo que dijo a Samuel, es historia, no es nada nuevo, y no estamos superándolo. Y luego el primer rey, y este es interesante, Saúl es el primer rey de Israel, y Saúl, él
Un día, en capítulo 13 de Primera de Samuel, y esta es una lección muy importante porque este indica en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8, Primera de Samuel 8. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Fue tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? El rey no pudo ser sacerdote. ¿Está claro? En Israel el rey no pudo ser sacerdote. Entonces, esta forma el trasfondo de Salmo 110, porque en Salmo 110 presenta a un rey sacerdote. Y aquí Samuel y aquí Saúl respondió: como vi que el pueblo me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Entonces así la gente no esperaban las instrucciones y ellos quisieron llevar o hacer su propia petición a Dios, aunque no tuviera sacerdote. Pues Saúl no obedecía, y entre esta y otras desobediencias el Señor rechaza a Saúl como rey. Yo estoy seguro que David estaba vivo en este tiempo. David estaba consciente de lo que Saúl había hecho. Y David toma muchas medidas para cumplir. No se opone a Saúl porque él ve que Saúl es el ungido de Dios. Entonces, estas son lecciones que damos en la escuela dominical. Pero aquí, Saúl buscaba el favor de Dios y no lo buscaba en la forma estipulada. No siguió las instrucciones. Y yo veo muchas personas hoy que no buscan a Dios, pero no siguen las instrucciones de Dios. Este es otro sermón aparte, ¿no? Pero es interesante aquí. Y luego David es ungido rey para sustituir a Samuel. Y luego David en segundo de Samuel 7, él recibe la promesa. Y esta promesa, no voy a leerla todo, esta promesa está en segundo de Samuel 7:13, y edificará casa a mi nombre, y yo estableceré tu reino, el trono de tu reino para siempre. Entonces ya tenemos un cambio de un rey o un reino que pues ha habido cambios en el rey, y ningún rey es permanente, ningún reino es permanente. Pero aquí la promesa a David es que su reino va a ser permanente. El Salmo 110 no da ninguna
indicación de cuándo fue escrito. Algunos, pues posterior, lo dan como un salmo que leen en la coronación del rey. Pero en el salmo en sí no sabemos cuándo fue dado o cuándo David recibió esta revelación de Dios en su vida. Pero el Salmo 110, y vamos a leerlo, dice el Señor a mi Señor. ¿Y qué es esto? ¿Que el Señor está hablando solo o qué pasó? No está hablando solo, está diciendo, Jehová dijo a Adonai. Y Adonai era el Señor de David. Pues uno de estos es el Padre y uno es el Hijo. Pero tenía que tener esta relación personal con Dios, David, para decirlo. O sea que el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor me ha jurado, no se retracta. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha de la tierra. Él beberá del arroyo en el camino, pero por tanto levanta la cabeza. Entonces, una cosa es interesante, hay dos afirmaciones en este salmo. El primero es que el descendiente o el David, su Cristo, él está puesto a sentarse al lado derecho del Señor Dios, Padre. Y él está allí, y noten aquí, muchas veces tenemos la idea de que el reino de Dios es un reino en paz. Y es un reino donde el cordero y el león se acuestan juntos. Este salmo no presenta esta imagen. Presenta que el reino de Cristo es un reino en medio de conflicto. ¿Está claro? Entonces aquí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un reino en conquista. Y vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Esta es una de las citas que trae donde se repite este salmo. Y vamos a leer lo que dice 1 de Corintios 15, 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será eliminado, es la muerte. Porque Dios ha puesto todo sujeto bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetos a Él, es evidente que se actúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó y todas las cosas, para que Dios sea de todo en todo.
Pero esta marca el final del reino de Cristo es cuando Él entrega el reino al Padre. Pero ya va a ser rey emérito, o sea que no va a dejar de ser rey, pero Él ya habrá ganado la victoria, pero marca todo el reino de Cristo como un reino en conflicto. Entonces esta marca un cambio radical. No es un reino utópico que está buscando llegar a un ideal para 1000 años. Es un reino que están en lucha y está en conquista, y el último enemigo es la muerte. Obviamente el reino de Cristo sigue en pie hoy porque todavía tenemos la muerte con nosotros. Y eso es muy importante, este concepto, porque no es el concepto que muchos, o sea que los políticos están luchando para que haya justicia para siempre. Y los fascistas dijeron que el Tercer Reich iba a durar 1000 años de paz. Y los comunistas también, los marxistas dijeron 1000 años del reino del proletariado. Pero noten bien que este es distinto, porque no es un reino de paz. Lo que tiene Cristo es un reino en lucha y está derrotando poco a poco sus enemigos. Y esto es muy importante, y nosotros también somos parte de este reino, porque nosotros extendemos el reino de Cristo cuando anunciamos que Él es rey, y si no quiere ser aplastado, Cristo nos ofrece amnistía, nos ofrece perdón. Él está dispuesto a que nosotros seamos parte de su reino. Pero la conquista aquí de Cristo no es una conquista exactamente militar, pero es un reino que terminará en la muerte de todos los adversarios, de todos los enemigos que no están sometidos a Cristo. Entonces, pero el medio de conquista es por el anuncio del Evangelio. Y esta marca un gigante cambio. Y también es interesante aquí, dominará, o sea que no es, el versículo 2 dice, domina en medio de tus enemigos. Y no dice, terminarás con todos tus enemigos y luego domina. Eso es muy importante en el Salmo. Y luego tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos llamados a ser testigos. Nosotros debemos voluntariamente ser testigos. ¿Qué es la palabra testigos? La palabra testigos en griego es mártir. ¿Vamos bien? Nosotros estamos llamados a ser testigos mártires voluntarios. Entonces, en la historia de la iglesia, en los primeros años, la gente dijeron, tú eres cristiano, te vas a morir. Y se hicieron fila para morir. Hoy en día no estamos tan lejos. En Irak, en Siria, ISIS dice, tú eres cristiano, mueres, conviértete y vives. Pues ellos tienen que decir voluntariamente, yo voy a servir a Cristo. Y los quitan la cabeza. Esta es la situación de hoy, y no es solo en los pueblos allá de Siria y Irak. Me recibí un mensaje en Facebook que en Mérida quemaron la casa de los cristianos, de unos 3 familias.
que estaban pegados al templo en el centro de fe. Esto pasa en todas partes del mundo. Y eso es interesante, que esto es lo que dice aquí: tu pueblo se ofrecerá a ser sacrificado. No dice esto en el texto, pero está implícito. Se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cómo podemos ofrecernos voluntariamente para ser mártires? Pues es muy sencillo. Tenemos que hacer la confesión de que Cristo es el Señor. Y todos los demás señores, los señorcitos, pues se oponen a que haya otro Señor. Y esto es muy importante. Y obviamente Cristo, su santidad, Él es el hombre perfecto, no tiene defecto en Él. Y su juventud es para siempre. Él tiene vida eterna en sí mismo. Él encontró la fuente de la juventud. Él es permanente, no es un transitorio. Entonces, esta fuerza lo tiene Cristo, y esto es muy importante. Entonces, tenemos estas declaraciones acerca, afirmaciones acerca del Señor, acerca del Rey Jesús. Y la segunda parte del Salmo lleva otro aspecto, y lo dice que en la segunda parte afirma que tú eres el Cristo, sacerdote para siempre. Y el Señor está a tu diestra. Entonces, como los dos están a la diestra del Señor, el Señor y el sacerdote están a la diestra, son la misma persona. Entonces, quiere decir que Cristo puede ofrecer sacrificios, y que ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, y esto es muy importante, y en Hebreos se expande de quién es este Melquisedec y por qué tiene el derecho de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nosotros. Y noten aquí, la siguiente frase es: quebrantará reyes en el día de su ira. Nosotros no, a veces yo creo que brincamos completamente la parte de la ira de Dios en nuestra predicación. En el principio, cuando Pablo está empezando a explicar el Evangelio, ¿cómo empieza la explicación de Pablo? ¿Cómo empieza a explicar el Evangelio? La ira de Dios se revela contra todos los hombres que detienen la verdad. Y nosotros todos somos personas que detienen la verdad. Nadie hace las cosas transparentes. Y hay muchas maneras, dentro y fuera de la iglesia, o dentro y fuera del pueblo de Dios, que la gente detiene la verdad. Detienen la verdad de lo que pasa de los estudiantes en Ayotzinapa, detienen la verdad de las casas, detienen la verdad de los impuestos, detienen la verdad de dónde gastan los impuestos. Esto es universal. Todos esquivamos los impuestos, etcétera. Entonces, nosotros estamos deteniendo la verdad. Y nosotros, eso es muy importante que captamos. Y yo supongo, como está la condición del mundo actual,
si Dios, si llegamos a darnos cuenta de la ira de Dios, el futuro está en juego, está en peligro la vida de muchas personas, porque la gente está rebelando contra el reino de Dios. Y eso está en Salmo 2. Todas las naciones pelean contra el Hijo de Dios. Yo supongo que ya vieron este salmo, ¿verdad? Entonces aquí en Salmo 110 tenemos la respuesta, o sea que esta es la afirmación. Y es interesante que pone esta destrucción aquí al sacerdote y no solo al rey. Y quebrantaré reyes. Nadie está seguro. La tierra está en una situación donde va a haber la destrucción de las sociedades que se levantan y detienen la verdad. Y tenemos, o sea que, y el sacerdote juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres. Y cuando nosotros vemos las noticias hoy en día, lo que no vemos, nadie ve a Dios. Pero dice aquí que estas acciones, lo que sucede es acción de Dios. Amós dice, sucede un desastre en la ciudad que no fuera causado por Dios. Y Amós está afirmando que todo lo malo que sucede, todo está sujeto a Dios y Él hace con nosotros lo que le da la gana. Y que en el día que Él quiere juzgar va a haber mucha rebelión aplastado y va a haber muchos muertos, porque nadie está buscando sujetarse a Dios. Y muchas veces yo veo que la gente le culpa al gobierno, pues quizás es una manera que Dios tiene para destruir los ídolos y establecer nuevos reyes en la tierra que estarían un poco más dispuestos a obedecerse, a sujetarse a Cristo. Entonces, pero este salmo es una fuerte declaración de que Jesús es el Cristo y Dios ha puesto toda autoridad bajo las manos de Cristo. Y nos dice exactamente lo que va a hacer Dios para conquistar el mundo. Y dice también que Él va a aplastar la rebeldía por completo. Y en Hechos capítulo 2 se repite el Salmo 110. Y ahí en el día de Pentecostés le pregunta a Pedro qué está pasando, por qué la gente está borracho en la calle. Y Pedro dice, muy sencillo, Dios ha levantado Cristo de entre los muertos y lo ha sentado a la diestra de Dios. Y nosotros podemos estar confiados, como dice el Salmo al final, por tanto levantará la cabeza. No debemos andar agachados, porque el Señor está reinando. Entonces en Hechos 2 dice, hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepultura está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que nunca fue ni fue abandonado en el Hades,
ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto lo que ustedes ven. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí, al celebrar la Navidad, estamos celebrando el plan de Dios de traer a Cristo a este mundo para que Él pueda ser nuestro Mesías, nuestro Salvador y el que va a conquistar la maldad que inicia ya en Génesis y nos llevar a estar con Él, nos da vida eterna, nos da perdón y que todos sus enemigos van a estar aplastados. Y es importante que nosotros damos cuenta la importancia de someternos a Cristo en toda la vida. Entonces, esta es la conclusión de este salmo. Debemos estar de pie voluntariamente en las filas del Señor, en su ejército, para dar testimonio de que Cristo reina en este mundo. Y nuestras peticiones para cambio deben dirigirse a nuestro Rey, porque el otro no lo va a responder. No puede responder con permanencia. Pero Cristo está afirmado en este texto como Rey para siempre. Y esto es muy importante que captamos la estrategia de Dios y su plan. Y su plan, y nosotros necesitamos darnos cuenta de la importancia de estar en las filas de Cristo, porque los enemigos no van a estar de pie al final de la batalla. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Juan Kennington, que nos ha traído el mensaje en esta mañana. Ahora vamos a pasar al ofertorio, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 4:11. Y cantamos el himno número 446, Dale tu ofrenda al Señor. Hermanos, pueden empezar, yo todavía no lo encuentro. Señor, digno eres y fueron creadas. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido venir a tu casa de oración, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, también te pedimos que bendigas estas ofrendas, Señor,
que las purifique, Señor, de toda impureza, que sean usadas conforme a tu santa y divina voluntad, Padre. Te pedimos, Señor, que a los que no tienen un trabajo, Señor, tú les proveas para que se puedan gozar en dar los diezmos y las ofrendas, Señor, porque tu casa lo necesita, Padre. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salgamos a servir. Vamos a tener la oración del Padre Nuestro para despedirnos y después cantamos el himno número 134, Sueños de Navidad. Ahora tenemos la oración todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Cristo nació, nació la fe, nació